Bueno, pues nueva entrevista para la sección de Descubriendo Personas. Esta vez traigo a Yasser Hamed. Yasser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Para que no conozca a Yasser un poco por encima, es un defensa que juega en el Portugalete, que tiene una historia pues así un poco distinta a las convencionales, porque es un jugador nacido en Bilbao, pero es internacional con Palestina, con la selección de Palestina, puesto que sus orígenes pues están ahí. Antes que nada, Yasser, ¿qué tal estos días de cuarentena? Bien, la verdad que bastante bien, más ameno de lo que yo creía. Al final he estado entrenando en casa, pero bueno, ahora hemos vuelto ya a los entrenamientos, estamos preparando el playoff y qué mejor manera que después de la cuarentena poder entrenar y hacer lo que más te gusta. De eso te iba a comentar que como jugador del Portugalete te tengo que felicitar por la gran temporada que habéis hecho porque habéis terminado antes del parón como líderes de vuestro grupo de tercera división, supongo que con mucha ilusión. Sí, al final la liga ha terminado, pues como ya han dicho, hemos quedado campeones de liga, pero bueno, no vale de nada eso si no conseguimos que el ascenso, que era nuestro objetivo. Tenemos ahora un partido muy importante contra el Baskonia, que es el filial de Atleti, y bueno, vamos a intentar rematar bien la temporada de la mejor manera posible, consiguiendo el ascenso ese tan deseado que el año pasado nos quedamos a las puertas. Como jugador que te has formado en Lezama antes de entrar en el fútbol semiprofesional, el hecho de jugar contra el Baskonia supongo que te ilusiona bastante. Em, Como jugador que te has formado ahí, ¿qué te sacas tú? Es decir, ¿qué valor le das tú a la formación en Lezama? Bueno, al final es una de las mejores canteras de Europa. La formación que tienes ahí es brutal en cuanto a disciplina, aprendizaje en todos los sentidos, responsabilidad. O sea, al final es un sitio donde aprendes muchísimo y creces tanto como jugador y como persona. Has nacido en Bilbao y tienes pues esa doble nacionalidad entre vasco y palestino. Si a ti te preguntan si eres vasco o palestino, ¿qué sueles contestar? Bueno, yo contesto que yo he nacido aquí en Euskadi, en el País Vasco, pero que bueno, que tengo orígenes árabes de Palestina, mi padre es árabe y bueno, al final también me siento árabe, ¿no? Por esa parte, porque al final toda la familia de mi padre ha nacido allí y al final toda esa parte pues sí que tengo bastantes raíces árabes. De esas raíces te llevaste, pues eso, que pudiste jugar con la selección de Palestina y a finales de 2019, el año pasado, pudiste jugar partidos de clasificación del Mundial de Asia. ¿Qué diferencias notaste tú entre tercera división y jugar en el fútbol internacional, en este caso, pues en este tipo de encuentros que son realmente exigentes? Bueno, pues ya desde el principio la preparación para los partidos, al final cuando estás jugando aquí en tercera división, pues al final vas en la preparación antes de un partido, pues tú estás en casa o sea, la concentración ya es en tu propia casa y ya es en un hotel con cualquier cosa que necesites ya te lo proporcionan, viajas de un país a otro, ya partiendo de ahí, o sea, las necesidades y la manera de preparar un partido ya es diferente. La concentración en un hotel con todo medido, con todo. Luego también la seguridad que hay para cada partido, las personas que acuden al partido, luego el nivel del partido, porque estás jugando contra un país entero. O sea, estás defendiendo un país entero que al final tienes mucha gente detrás apoyándote. Es un partido muy esperado por todo el mundo. Al final es todo mucho más profesionalizado y al final eso hace que tengas un plus de motivación y que quieras jugar esos partidos. A la hora de entrenar también notas cambios de exigencia o con el nivel de jugadores o realmente está ahí muy similar. No, bueno, al final cada uno tiene su nivel, porque al final cada uno juega en una liga en diferentes partes del mundo. Y bueno, sí que es verdad que hay bastante buen nivel. Y porque ya te digo, uno puede jugar en la Primera División de Suiza, otro en Primera División de Suecia. O sea, me refiero, ya hay. Cada uno juega en primeras divisiones de un país diferente. Entonces, la exigencia es máxima y al final quieres ganarte un puesto para poder jugar ese tipo de partidos. Entonces, yo creo que sí que hay diferencia. Y bueno, quería cambiar un poco de tema porque tú ya comentaste públicamente en el día después, en Movistar Plus, lo que te sucedió en el conflicto entre Palestina e Israel, pero me gustaría que lo pudiésemos volver a comentar un poco, y si quieres de una forma más abreviada, porque realmente me parece realmente interesante
lo que te iba sucediendo. Pues bueno, a ver, yo acudo en la primera convocatoria a la selección y bueno, al final pues estás un poco nervioso porque vas a un país diferente, vas tú solo, un chaval joven que vaya a un país, pues al final entrar por Israel a Palestina, pues al final si me dices que no tienes nada que ver con Palestina, pues vale, pero al final yo tengo familiares ahí que no conozco, solo he hablado con ellos. La primera vez sí que estuve solo un par de horas, pero luego ya la segunda vez estuve ya un par de horas, pero las preguntas y los interrogatorios que te hacían y todo era como ya más, un poco más agresivo, como amenaza, como que, no sé, te hacían preguntas de todo tipo, a ver si tenías que ver con algún grupo de allí, pues qué tenías que ver con Hamas, que, o sea, al final ya te metían en compromisos para que les dijeras la verdad. Y yo la única verdad que les dije era que venía a jugar a fútbol, tal, tal y tal. Te cogían el móvil, no te dejaban llamar, te intentaban mirar a ver qué contactos tenías allí. O sea, es como que hubo un momento que me dijeron que o les decía ya la verdad de que a qué grupo pertenecía de allí o me encerraban en la cárcel y yo, claro, pues ¿qué quieres que diga? Si yo solo vengo a jugar a fútbol, no tengo ni idea de nada más. Y pues Mm. todo eso me estaba defendiendo en inglés y claro, yo al final estaba muerto de miedo y lo único que se me ocurría era llamar a alguien, pero es que no me dejaban llamar. Entonces, claro, al final, bueno, después de ese mal trago, me dieron el visado y me dejaron entrar, pero ya te digo que es una cosa que, porque al final yo tengo familiares en Gaza, que es donde está un poco el problema, entonces ya intentan mirar todo más con lupa. Si no tuviera nada que ver, si soy vasco, por ejemplo, y voy allí, me hacen preguntas y tal, y entro, pero al tener familiares allí, igual se piensan que vas a hacer algo, entonces quieren quitar a todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con Palestina o todos los palestinos como no dejar entrar al país. Entonces te meten miedo para que no te atrevas a volver, pero bueno, al final, al ser un jugador de la FIFA y tal, pues no creo que te digan nada. Pero ya el susto y el miedo te lo llevas. ¿Y esto te sucede en los partidos clasificatorios con Palestina? Es decir, cuando pasas de un país a otro, si tienes que jugar en otro Lo, territorio o no. el único sitio donde me ha creado así problemas es en Israel, porque al final no está bien visto un palestino-Israel pues por la situación en la que vivimos, desgraciadamente. Pero, por ejemplo, cuando vamos a Qatar una semana allí, o sea, entras normal, sin ninguna pega, o cuando voy con la selección entramos normal, sin pegas. O sea, al final, el único sitio es Israel. Es que es un tema realmente muy delicado porque esto no nos pasa aquí. Sí que es verdad que tenemos diferencias de ideología y tal, pero en ningún momento pues no nos permiten la entrada a un territorio y realmente es muy delicado y a la vez muy interesante de ver pues la diferencia, ¿no? Entre cómo se percibe en un territorio y cómo se percibe en otro, ¿no? Pues sí, al final son cosas que, por ejemplo, ayer consiguieron no anexar Israel a Cisjordania, porque al final la mayor parte del mundo estaba en contra de esa decisión y es que al final el territorio palestino, o sea, los israelíes quieren hacer que Palestina desaparezca del mapa y cada vez ir cogiendo más territorios. Eso al final me parece es que no tengo ni palabras como para explicar eso, pero bueno, desgraciadamente es la, la, la mala cara de la vida para los palestinos que al final no hacen ningún mal a nadie y solo quieren vivir tranquilos y en paz. Pero es que bueno, al final eh, yo, sinceramente, cuando viajo allí estoy un poco nervioso pues, por lo que me pueda pasar o por lo... Pero bueno, luego cuando viajamos a otra parte del mundo yo estoy tranquilo porque sé que no hay ningún problema, pero lo único es cuando voy allí que es un poco más cuando estoy un poco nervioso, a ver cómo... Porque, por ejemplo, la última vez que fui entré allí, en 15 o 20 minutos había entrado ya. Entonces depende de quién te toque interrogar, a qué hora llegues, es todo un poco, depende, va todo relacionado de quién te toque ahí para interrogar. O sea, realmente es muy curioso y espero que la situación cambie un poco. Vamos a cambiar un poco de tema para aclarar un poco, alegrar un poco la situación. Hablemos un poco del Portugalete porque jugaste tú el partido de Copa contra el Betis en la segunda ronda de Copa. Supongo que eran palabras mayores. ¿Cómo sentiste, es decir, cómo fue la alegría en el vestuario cuando supisteis que podíais jugar contra un equipo de primera como es el Real Betis Balompié?
Bueno, pues en cuanto sabíamos que era uno de los equipos atractivos a jugar contra un Primera División, estábamos entre el Atleti y el Betis a ver quién nos tocaba. Y bueno, nos tocó el Betis, que al final, pues contra el Atleti igual algún día pues jugar un partido amistoso, pretemporada, lo que sea, pero al final el Betis era como un poco más atractivo, porque igual no era muy común jugar un partido contra el Betis, ¿no? Como podía ser contra el Atleti en cualquier partido amistoso aquí. Entonces, pues al final, ya desde que nos tocó el Betis, estábamos ya bromeando en el vestuario, ilusionados, motivados. Y bueno, fue un partido histórico para el club, para la afición y sobre todo para los jugadores, que pudimos vivir una tarde pues al final increíble y nos llevamos una bonita experiencia y muchísimos recuerdos. ¿Notaste un nivel altísimo o digamos que al haber jugado en la selección de Palestina con jugadores de talla alta, te acostumbraste un poco a jugar con jugadores como, bueno, el del Betis, hay jugadores de talla mundial como Joaquín, Tello, Canales, o No, cómo lo al viste? final es Primera División, es el Betis, un equipo muy, muy bueno y muy, muy fuerte de Primera División de España. Al final el ritmo se notaba, la manera de jugar, el ritmo del juego, cómo movían el balón de un lado a otro, la lectura de juegos, al final se notaba que era un Primera División, pero bueno, pudimos plantarle cara en una fase del partido, pero bueno, luego ya según fuimos encajando los goles ya bajamos un poco el pistón, pero bueno, al final eh, lo raro sería que hubiéramos ganado, nos quedamos con la experiencia, el momento vivido y con el detalle que tuvieron que no tiene una camiseta a cada jugador, así que al final eso es algo significativo para nosotros, ¿no? O nunca se sabe en la final de, bueno, en la Copa, en el formato de Copa que hay ahora mismo, nunca se sabe. O sea, el Mirandés se ha plantado en semis. ¿Quién te dice a ti que un equipo de segunda B o tercera pues Sí, pueda pasar está en claro, ronda? está claro, pero digo que al final no es lo normal, pero bueno, que digo que hubiera sido posible, pues hubiera habido alguna posibilidad, sí, si no, no lo jugábamos, o sea, al final, pero bueno, que nos quedamos con la experiencia y con ese momento. Ya para ir cerrando un poco, a nivel futbolístico, ¿qué objetivos te pondrías? Es decir, ¿hasta dónde crees que puedes llegar tú, tanto en el fútbol local como en el internacional con la selección de Palestina? Bueno, pues mira, yo me considero un chaval humilde, ambicioso, o sea, me gusta trabajar muchísimo para poder progresar, me gusta ver progresos en mí, en el campo, y bueno, yo voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté en mi mano para poder ir creciendo como jugador. Y bueno, ¿qué es mi próximo objetivo? Pues no lo sé. Progresar. La palabra es progresar. Ya sea de manera rápida, de manera lenta, pero bueno, mi objetivo es progresar, ir creciendo día a día y llegar a lo más alto que se pueda en el fútbol. Pues pues para eso yo voy a poner todo lo que esté en mi mano para poder progresar día a día e intentar llegar a lo más alto. Oye, pues vamos a ir cerrando ya. Muchísimas gracias, gracias Yasser, por poder compartir ese rato, por poder sincerarte con, bueno, con según qué temas. Y bueno, y mucha suerte en estos playoffs contra el Baskonia. Esperemos que pueda salir bien con el Portugalete. Y mucha suerte en tu carrera como jugador. Nada, muchas gracias. Ha sido una charla bastante amena y sincera y bueno, esperemos que podamos terminar el año este año un poco peculiar de la mejor manera posible, subiendo al Portugalete a segunda B, que es donde se merece estar. Un abrazo. Perfecto, gracias.